Así es. ¿Y usted qué tal, profe? También, todo bien. ¿Cuántos tenemos? 24. Solo 24. Estamos perdiendo rating, como dicen por ahí. Bueno, muy bien. Pues, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya entró alguien más. Ya eso pinta bien. Estábamos viendo a los sistemas de segundo orden. Es capítulo 5. Bien, vamos a del tema de estabilidad, pues no hay mayor complejidad, ¿verdad? Todo está, a ver, sistema, reducción, respuesta de los sistemas, criterio de estabilidad de root, el método de root. Bueno, déjenme hacer, voy a silenciar por aquí primero tantito. Va, ¿dónde estamos? Aquí. Y luego dice que aquí vamos a entrar al calendario. Sistemas de control, esto es lunes. Que no me haga ruido esto. Listo, apagamos esto. Y vamos a compartir. Vamos a compartir. Vamos a hacer un cambio de tema, pero antes de hacer el cambio, déjenme nada más. Es un libro que ustedes ya tienen por ahí. Este libro es este. Bueno, 245 es la página. Es este. Introducción a los sistemas de control, conceptos, aplicación, que es muy importante, y simulación con el MATLAB. Nosotros vamos a usar algo diferente al MATLAB. Entonces, decíamos que estábamos en la página 245. 245. Vean, aquí sí vienen más ejemplos de sistemas mecánicos. Si le quieren echar una miradita. Sistemas mecánicos, justo en el tema del modelado, ahí es en donde aparece esto. Está mejorando la asistencia. Listo. Y 245 nada más para que vean este tema. Todavía nos falta un cacho para llegar ahí. Pero vemos contenido, criterio de estabilidad y ya llegamos. Cuando estamos aquí, observe, se estudia el tema de estabilidad en los sistemas de control con el método de Routh-Hurwitz y el lugar geométrico. Este del lugar geométrico es un tema aparte. Entonces, lo importante es este arreglo de Routh y los casos especiales. Entonces, si ustedes quieren, la verdad que no van a encontrarse con nada diferente de lo que hemos visto. Hay que usar el polinomio característico. Esto ya saben que sale del producto de 1 más menos el producto del directo y la retroalimentación. Nos dicen que siempre hay un polinomio de esta forma y vean aquí cómo lo explican. La n, a n-1, esto ya lo vimos, y cómo se calcula la b1, siempre dividido entre el que está arriba, el c1 entre b1, y total, aquí está. Columna principal, vienen los ejercicios, 10 por 35, 350 menos 50 son 300 entre 10, 30. Luego, 24 al ser un 0 aquí se baja. Luego 34 por 42 menos 0 entre 24, pues queda 24. Y acá queda esto. Bueno, el 42 salió de 30 por 50,
30 por 50 menos 240 entre 30 debe dar 42 y este 24 se saca. Bueno, aquí viene cómo se calcula cada uno de ellos. Hasta aquí todos son positivos. En cuenta. Una vez que se complete la Q. Luego el B es este. 1, 5, 10, 1, 5, 10, 1, 5, 0 y 10 porque no tiene el otro. Vean, es S cuadrada más nada S y más 10. Entonces no existe. No existe. Por eso es que aquí aparece de este lado. Pero pues ya nos va a dar, ¿no? 5 por 0, 0, menos 10 entre 5 menos 2. Y luego 2 por 5, 10, menos 5, es 2 por 0, 2 por 5, 10, entre 2 a 10. Pues ya sabemos, este sale inestable. Y luego por aquí también sale inestable. Y aquí no tienen, por ejemplo, el S cuadrada. ¿Sí? Casos especiales, tenemos un 0 aquí, lo hacemos un casi 0, entonces es 3 por epsilon menos 10, ¿sí? Y aquí está, 3 por epsilon menos 10 entre epsilon. Con esto viene el 10 acá. Dice que es nuevamente 3 epsilon entre epsilon, ¿sí? Queda 3. Y luego menos 10 entre epsilon. Entonces podemos reducir esto. ¿Sí? La cuestión es que va a salir un número muy grande. Pues si hacemos es 3 por epsilon menos 10 entre epsilon, 3 epsilon. Entre epsilon nos queda 3. Menos 10 entre epsilon. 10 entre un número chiquito va a salir un número grandote, grandote, grandote. Entonces, aquí habrá que analizar por qué les dio 3 epsilon menos 10. O sea, están despreciando el de abajo. Pero aquí sí no lo podemos despreciar, porque el dividir entre un número pequeño nos va a salir un número muy grande. Lo que si hubiéramos hecho era 3 menos 10 entre epsilon. El resultado va a ser negativo de todos modos, porque 10 entre un número muy pequeñito va a salir muy grande, comparado con el 3, pues es negativo, no importa qué valor sea. Aquí pues asumen que el epsilon es muy pequeñito, pues va a ser casi 10, ¿sí? De todos modos es inestable. Bien, este es un libro donde de manera formal, pues ustedes ven los distintos casos. Y luego revuelven, se meten aquí con señales de sistemas, en lugar de bloques lo pasan acá. Pero de aquí salen seguramente a calcular los valores de K. ¿Sí? Ahí está. Igual los casos en donde tenemos que calcular el valor de K. Entonces, fuera de eso, lo vamos a ver como tema aparte y posterior a los que hemos venido realizando. Pero ahora nos vamos a meter, definir el contenido, análisis, modos de control, diseño, criterio de estabilidad. Aquí está. Respuesta de los sistemas. Otro de las formas de clasificar los sistemas de controles por su orden. Los de primer orden es similar al circuito ese que hicimos del capacitor, en donde pues, tenemos S a la 1. Entonces, primer orden es el grado o la potencia de S. ¿Sí? Dice, característica de respuesta de los sistemas de primer orden. Generalmente, un sistema de primer orden va a tener una curva. El capacitor claramente nos dice de qué forma va a ser esa respuesta. Y luego, otro de los órdenes que nos interesa mucho, mucho, mucho es el de segundo.
casi todos los sistemas de control caen en el segundo orden, ¿sí? Por eso es importante analizar este caso del segundo orden, es en donde más tiempo se le dedica. Y luego hay sistemas de orden N, bueno, a lo mejor llegamos a tener alguno, pues sí, también se puede analizar. Comportamiento de lazo abierto y lazo cerrado de los sistemas. Y bien, el sistema de primer orden, me voy a brincar, de tal manera que tengamos nosotros, bueno, dice aquí, tenemos si ustedes recuerdan, en la ecuación del capacitor, decíamos que era A por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más B por el voltaje, igual a una constante C por R de T. Esta R de T puede ser la corriente igual a la suma de las corrientes individuales, nada más que aquí lo ponen en términos de otras variables. En lugar de la capacitancia ponen una letra C, en lugar de voltaje es una Y, en lugar de resistencia es B, sigue siendo voltaje, y aquí tenemos lo que sería la corriente. Entonces es muy similar. Si nosotros queremos saber la respuesta en tiempo, primero debemos sacar la función de transferencia. ¿Quién va a ser la respuesta? ¿Quién va a ser la respuesta en tiempo? La variable respuesta de este sistema, pues ya lo habíamos comentado, es el voltaje. Y la corriente es el estímulo. Déjenme ver, aquí está mi pizarrón. Nada más para que recordemos de qué estamos hablando. Entonces, teníamos algo así. Aquí tenemos una fuente de corriente, ¿sí? Y tenemos una corriente que se va por un capacitor y por una resistencia. Entonces, por aquí va la IR y por aquí va la IC. Entonces, este es nuestro circuito del que estamos hablando, ¿sí? Ahí está. Una corriente que se divide en una corriente de capacitor y una corriente de resistencia. Entonces, las ecuaciones que habíamos sacado eran, bueno, la corriente total es igual a la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia. Y eso si lo ponemos así en función de Laplace, bueno, primero en función del tiempo, era C por la derivada de B de T con respecto al tiempo, más la corriente en una resistencia, ¿cuánto vale? La corriente en una resistencia vale. Ahí está. Voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Y luego I, si lo pasamos a Laplace, es I, S y la B. Más B entre R. Lo que estamos haciendo apenas es esto. Ahí está. La suma de las corrientes, pero en función del tiempo, pues es la capacitancia derivada del voltaje más el voltaje entre la corriente. Y luego lo pasamos a la transformada de Laplace. Si queremos la función de transferencia B, que es la respuesta entre I, o sea, si queremos B entre I, ustedes ya lo saben hacer. B entre I, ¿cuánto vale? Pues factorizamos arriba y decimos que I es igual a D por CS más 1 en R. Listo, 1 en R. Si queremos esto ponerlo en función de, bueno, aquí tenemos espacio, B es igual a CSR
CRS, para ponerlo mejor, más 1 entre R. Y luego lo que queremos es voltaje entre corriente, nos va a dar voltaje entre corriente, nos va a dar R entre CS R más 1. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Lo de arriba factorizamos B, queda CS por 1 en R, hacemos la ecuación de abajo, factor común R y queda CSR más 1. Y como tenemos o necesitamos este valor, voltaje entre corriente, nos queda ya acomodándolo como R entre CSR más 1. ¿Sí? Bien, esa es nuestra función de transferencia. Pero generalmente, si nosotros queremos la respuesta, tenemos que saber de qué se trata esa I. Esa I es la excitación, entonces la paso del otro lado y decimos voltaje es igual a la I por R entre CSR más 1. ¿Sí? Esta sería mi ecuación ya acomodada. Despejamos la I, la multiplicamos con y decimos voltaje es igual a I, que es la excitación, por la función de transferencia. Ahora, todo va a depender pues de la excitación. Generalmente es un escalón unitario. Si nuestra ecuación, más bien nuestra señal de excitación, si la I es igual a un escalón unitario, vamos a ponerle de magnitud 1, puede ser de cualquier magnitud, ¿sí? Unitario, entonces I es igual a 1 en S, ¿sí? O sea, si esto es un escalón unitario, I es igual a 1 en S. Si sustituimos ahí abajo, nos queda que el voltaje de salida va a ser igual a 1 en S por R entre CSR más 1. ¿Sí? O sea, siempre lo que vamos a hacer al final es multiplicar nuestra excitación con la función de transferencia. Resolvemos esto y si queremos nosotros sacar la respuesta en tiempo, simplemente hacemos la transformada inversa de lo que nos dé. Ahora, eso exactamente es lo que estamos viendo en este. Déjenme quitar aquí un poquito de espacio para que. Bueno, yo por alguna razón amplificamos la lista de asistentes y tenemos nosotros este caso. Vean, es exactamente lo mismo. Aquí están dividiendo por A, acomodando. La intención aquí es dejar solita la S. Nosotros no lo hicimos, pero el objetivo es siempre dejar solita la S. Por lo tanto, teníamos que haber dividido entre CR. ¿Sí? No importa. Al final, al hacer el acomodo, vean que despejando R, que es la respuesta, resulta que se multiplica la excitación por la función de transferencia. Este es un sistema de primer orden, entonces tenemos exactamente lo mismo. Y ahora tenemos, bueno, aquí la despejaron y esta es la función de transferencia. Aquí fueron al revés. Pero una vez que nosotros queremos la respuesta, en este caso es R, tenemos que darle un acomodo de tal forma, aquí vean que están haciendo álgebra, y tienen a esta S igual a A entre B, que a esa le pueden llamar la constante de tiempo, o inclusive dividir todo entre el tau, quedaría K entre tau,
entre S más 1 entre tau, ¿sí? Entonces esa es vean aquí lo están haciendo. ¿Qué sucede en nuestro caso? En esta ecuación, pues dicen y de S va a ser igual a la excitación por la función de transferencia. Entonces, por eso es que aparece esta S de aquí, porque esta corresponde a la excitación, ¿sí? La excitación que para nosotros fue la corriente, aquí le están dando R de S. La función de transferencia es lo que sacamos. La A puede ser una magnitud de esta función, de esta excitación, A entre S. Si nos la dan, pues la ponemos. Pero la ecuación se queda de este tipo, dejando a la S solita. Dice que cuando tenemos el producto de dos ecuaciones de este tipo, o de dos funciones que dependen de S, la podemos representar en ecuaciones parciales o fracciones parciales. Entonces, tenemos de este lado una constante C1 entre S, una constante C2 entre esta otra parte, y lo que tenemos ahora es que calcular el valor de C1. Ustedes ya saben cómo se calcula esto, ¿no? Ya sea por límites o sustituyendo, ¿sí? Entonces, la forma de hacerlo, ustedes ya lo aplicarán, pero la cuestión es de que aquí nos sale un coeficiente C1, que vean vale A, que es la amplitud, por C entre B. Hay que hacer el álgebra, ¿no? Menos la otra parte de la ecuación por el coeficiente C2, y vean que aquí también esto es una constante. La cuestión es de que ahora sí podemos nosotros aplicar nuestra función de transferencia inversa, por eso aquí lo están poniendo, transformada inversa de nuestra ecuación en S, nos va a dar ahora Y de T. ¿Y a qué es igual? Aquí hay que echar mano de las tablas, de las transformadas inversa, y nos dice que es A, que es magnitud, la transformada inversa de 1 en S es 1, por eso factorizamos aquí y ponemos 1. En realidad queda aquí abajo, pero como va a ser factor común esta A entre C sobre B, como está aquí, pues lo ponemos como factor común y viene 1. Y luego viene menos E a la menos B a T, B sobre A por T. Entonces vean que entonces la respuesta, si nosotros lo pasamos aquí al tiempo, ya aplicando la transformada inversa, nos queda A, que es la amplitud, C entre B, no es otra cosa que elementos de la función de transferencia, y seguramente va a ser la resistencia o capacitancia, y la división de esto pues es una constante, entre 1 menos E a la menos T sobre tau. Ya por ahí se le había dado el valor de tau a B sobre A, me parece, si es B sobre A. Y entonces, la respuesta de un sistema de primer orden va a ser esta. ¿Qué pasa conforme avanza el tiempo? O sea, nosotros podemos partir de 0, con el tiempo 0. ¿Cuánto va a ser su magnitud? O sea, ahí tenemos esta ecuación. Si decimos en el tiempo 0, E a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1 menos 1, 0. Por la amplitud esta, pues es 0. Quiere decir entonces que en el tiempo 0 tenemos exactamente un valor de 0. Conforme pasa el tiempo, este tiende, vamos a suponer, a infinito. ¿Cuánto es E a la menos infinito? E a la 0. menos 0. Este tiende a 0, ¿cierto? Si este tiende a 0, quien predomina es el 1. Y el 1 multiplicado por esta constante, A por K. Por lo que después de cierto tiempo,
nosotros tenemos casi este producto. O sea que si aquí tenemos A por K, y además tenemos una constante de tiempo, se dice que en 5 constantes de tiempo estamos llegando al 99% de la amplitud. O sea que aquí tenemos un tau, 2 taus, 3 taus, 4 taus y 5 taus. Entonces, ya en la práctica tenemos algo así. No, esto está muy... algo así. Esta curva se la van a encontrar, ¿sí? En los 5 taus se dice que estamos llegando casi al 99% de la amplitud acá. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, este sistema de primer orden, que para nosotros puede ser un capacitor, también puede ser en una malla un capacitor y una bobina y una resistencia. Si nosotros tenemos esto que ya habíamos pintado, el voltaje aquí, el voltaje de salida en el capacitor, el voltaje de salida en el capacitor, ahí está nuestra resistencia, que va a ser el mismo de la resistencia. Entonces, va a llegar a ese voltaje en 5 constantes de tiempo. Eso quiere decir que vamos a aplicar la corriente y el capacitor se va a cargar, y si le aplicáramos ahí un osciloscopio, veríamos que empieza a cargarse. Claro, recuerden que el tau depende ahí de un factor, ¿sí? Ese factor depende de la capacitancia y de la resistencia. Si usamos un capacitor muy pequeño, uno de picofaradios, pues la carga casi es instantánea. No quiere decir que no funcione la ecuación, simplemente ese tau es muy pequeñito y en milisegundos llega al valor de las 5 taus. ¿Qué pasa si nosotros, generalmente la constante de tiempo, la tau, según esto, en un sistema RC, es el producto de R por C, este es el tau. Entonces, si nosotros tuviéramos un capacitor de un microfaradio y una resistencia de 1 megóhm, pues vamos a tener un tau de 1 segundo. Esa sería nuestra constante de tiempo. En 5 segundos estaríamos viendo que el capacitor se cargó. Por eso es que cuando estábamos en clase, nosotros pedíamos ver esto de forma física, de forma gráfica, de forma real, no nada más la pura teoría. Entonces utilizábamos aquí un circuito, un integrado, que conforme va aumentando el voltaje se van encendiendo unos LEDs, que generalmente creo que son 10 LEDs, y entonces pues poníamos uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, 4 tau, 5 tau, 6 tau. De tal manera que distribuyéramos, digamos, en esos puntos nuestros LEDs para que viéramos cómo se iba prendiendo conforme pasaba el tiempo, ¿sí? Hasta llegar al voltaje de la pila, digamos unos 3 volts, por decir algo. A por K, pues A por K, sí van a ser los 3 volts por ahí, si es que esa era nuestra energía. Y entonces, ¿en qué consistía la práctica? En que una vez que llegara al décimo LED, o sea que ya habíamos alcanzado los 5 taus, de forma electrónica descargábamos el capacitor. O sea, voy a poner aquí el circuito, también funciona de esta manera. Así. Y entonces el voltaje del capacitor pues lo estábamos viendo de esta forma. Si ustedes lo arman así, también funciona, pues en serio. Aplicamos un voltaje y el voltaje del capacitor también va a llegar a las 5 taus. Aquí tenemos una resistencia en medio. Esta es la que les comento que vale 1 megóhm.
si usamos un capacitor de 10 megón, de un microfaradio. Si queríamos hacer tiempos más cortos, digamos que en 2.5 segundos, pues metíamos 500 microfaradios y un megón y listo, nuestros brincos iban a ser de 0.5 segundos. Entonces, ¿en qué consistía la parte electrónica? Que nosotros íbamos a revisar o a ir viendo cómo se encendían los LEDs hasta llegar al décimo. Una vez que llegaba al décimo, nosotros metíamos aquí un control para descargar el capacitor de nuevo y lo mandábamos a cero. Como llegaba a cero, entonces nuevamente se repetía el ciclo y podíamos ver que otra vez se iba cargando hasta que llegara al décimo LED y electrónicamente poníamos en corto este capacitor. Si están interesados, lo planteamos. El circuito, la verdad que es muy sencillo, el que se usa, y esto para practicar electrónica. Vean, 2, 4, 6, ¿dónde está la cámara? Es el LM35. El LM35. Este es un circuito comparador. Y cada vez que en esta señal, tenemos dos señales, alimentación y generalmente esto se utiliza para ohmmetros, o sea, medidores de intensidad de la música. Entonces lo ponen a sus bocinas directamente y aquí tienen unas señales audiorítmicas, se van encendiendo de acuerdo a la intensidad de la música. Pero bueno, es una de las aplicaciones, pero nosotros lo usaríamos para que a la hora de que este voltaje aquí conectaríamos nuestro capacitor, claro, con el arreglo RC, veríamos que estos se van encendiendo, estos LEDs, hasta que llegan al último, que es el rojo, y en este instante, electrónicamente, descargar el capacitor y empezar de cero. De tal manera que nosotros tendríamos que hacer un ajuste, un cálculo de nuestra resistencia para los tiempos. ¿Y qué íbamos a tener? Pues una señal de este tipo. Claro, con un osciloscopio más o menos así. ¿Sí? Se carga a cero, se carga a cero, se carga a cero. ¿Sí? Entonces, de forma electrónica, si tienen forma de hacerse de un LM3915, que tengan una tienda de electrónica o por Mercado Libre, pues lo podemos, déjenme ver en cuánto está. A ver, Mercado Libre. Y como electrónicos debemos tener por ahí algún capacitor a lo mejor no es de un microfaradio, tienen de 10. Pues usamos una resistencia de 10,000 ohms y ya tenemos nuestro segundo. Este es Amazon. Déjenme ver. Mercado Libre. Vamos a ver en cuánto está el LM35. Vamos a ver. LM35. No, perdón, 3915. El LM3915. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? 92 pesos en una tienda, 75 en otra, a 399. Vean. Bueno, de hecho, profesor, yo en la vocacional había hecho un proyecto justamente con el 3915 para hacer mi ¿cómo se llama? Bómetro, creo que le llaman para, Bómetro, exacto. bómetro. Y me costó, bueno, pues ya tiene, pues sí, ya tiempo que lo compré y había costado como 80 pesos o entre 70 y 80 pesos, pero Sí, ya. pero vean, por ejemplo, aquí cuesta 35 y llega mañana. Claro que es más caro cuando es full creo que hay que pagar 89 pesos. Miren, 89, pues sale más caro el viaje. Pero sí se encuentran ustedes distintos, ¿no? Miren, de 399, pues no, tampoco. Claro, envío gratis 92, otro full. No urge de un día para otro. O sea, aquí podemos encontrar, vean, aquí está uno en 45 pesos. No importa cuándo llegue, ¿no?
y vean, llega por 109 pesos, ¿no? O sea, es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Y es el LM3915. Ahora, ahí está el 3915 y el 16. Uno es lineal y el otro es logarítmico. Entonces, creo que el que más nos es útil es este 15. Este ya viene con los LEDs, una base. Ah, pues es el mismo, creo. No, no, no es el mismo que les mostré. LEDs redondos. Bueno, vienen los dos cablecitos para la alimentación y de la señal. Y sus 10 LEDs para, ¿cuántos tiene? 2, 4, 6, 8 y dos rojos para indicar riesgo. Pero tampoco 465 por esto. Los LEDs están a peso, entonces no. Resistencias a 10 centavos. ¿No? Y pues así nos podemos encontrar. Pues, no hubo muchos. No hubo muchos. El otro es, a ver aquí, 399. No, pues es mucho. 72. Ah, pero vean son dos piezas. 72. Aquí son 10 y son 569, o sea, son 50 pesos. Devolución llega a una unidad. No dice cuánto por el envío. Llega por 89 pesos. Entonces, es cuestión de estar viendo por ahí. Y entonces, 190, dos circuitos, 77, 77. Este sí está carísimo. Dice que es, ¿en serio? Uy, 736 pesos. Eso sí llega gratis, pero 700 no, la verdad. Bien, entonces, lo interesante aquí es, si ustedes se dan cuenta, déjenme ver si por aquí tengo las hojas de especificaciones. Vean. Hojas de especificaciones. Especificaciones. LM3915. Dice aquí controlador, circuito integrado, semiconductores. Vamos a ver si está la hoja de especificaciones, descripción. Bueno, la cuestión es de que vean, aquí está el diagrama. De este lado van de LED 2 al 10. LED 2 al 10. Por acá debe estar el LED 1. Y luego tiene un pin, que es el modo. Este modo nos permite que los LEDs se prendan como si fuera gráfica de barras o por puntos. Dependiendo del voltaje que tengamos aquí, se va a prender uno por uno o el primero, el segundo, luego el tercero, pero los dos anteriores se quedan encendidos hasta que llegan todos y se apagan todos. Y luego hay aquí un divisor de resistencia, que lo podemos encontrar. Aquí fue una tienda. Características técnicas, aquí está el datasheet. Vean, internamente así es como se conecta. El modo ya es como ustedes quieran, recomiendan un capacitor, pero es así de simple. Este va a tierra, a positivo, de 12 a 20 volts. ¿Sí? Este punto se pone en corto con la tierra
Y luego aquí viene nuestra señal. Aquí es donde meteríamos nuestro capacitor cargándose en la pata 5. Claro, el circuito común debe estar conectado aquí. Y esto de aquí son las resistencias que recomiendan: 1.2 kilos y una de 8 kilos, o la más cercana. En corto 6 y 7, dos resistencias, y de aquí ponen este puente. El modo, no sé, no me acuerdo cuál sea la de default, pero tiene un modo de, si no tiene voltaje aquí, trabaja de una forma; si queremos el otro hay que ponerlo, me parece hacer. Y bueno, aquí viene cómo se calcula, pero ahí está un ejemplo. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Bueno, la cuestión es, aquí está, el circuito interno. ¿Cómo está el circuito interno? A ver, vamos a ver si podemos hacerlo más pequeño. Todo esto es adentro del integrado, pero lo que nos interesa es la señal. La señal se aplica aquí, ¿sí? Aquí viene la señal. A ver, esto es tierra. Si ustedes se dan cuenta, esto es un divisor de tensión con ciertos valores de resistencia internas. Esto ya los tiene internos. Y aquí hay un voltaje que va entrando. Aquí está. El voltaje que tenemos aquí viene desde la fuente, y entonces este es un divisor de voltaje. De acuerdo a los valores de la resistencia, me parece que este es logarítmico. El lineal pues deberá tener las resistencias del mismo valor, pero de acuerdo al valor de la resistencia, nosotros vamos a tener aquí cierto voltaje ya fijo, ¿sí? En la fuente es fija. Si esto es 12, vamos a suponer que aquí son 10, aquí van a ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y digamos 2. Y por acá va a entrar nuestra señal de entrada. Hay un amplificador y empieza aquí. Este es un circuito en modo comparador, así como está configurado. Recuerden que con los amplificadores operacionales podemos hacer distintas funciones: suma, restas, multiplicaciones, divisiones de voltajes. Entonces, aquí está en modo comparador. Si la señal de aquí es menor que esta, entonces vean que es una lógica negativa. Para que prenda tiene que haber un cero aquí. Entonces, compara con este voltaje. Si es muy pequeñita, va a ganar el positivo. Saca un positivo y no prende el LED. Pero conforme esta aumenta, vamos a suponer 2.5 volts, comparada con 2, este gana y manda un cero. O sea, el que gana es el que tiene el signo de mayor, por la entrada donde tengamos el voltaje mayor. Y entonces el LED prende. Pero si aquí tenemos 2.5 volts, también lo estamos aplicando acá, 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 en todos. Pero el voltaje de referencia es diferente. Si aquí tengo, vamos a suponer 3 volts y es 2.5, este manda un 1 y el LED no prende. O sea, es un positivo, al cátodo no prende. Entonces, pero si la señal aumenta arriba de 3.5 por decirlo, este es mayor que 3, por lo tanto, manda un 0 y se prende. Y este se quedará prendido, porque este es mayor que el 2. Acuérdense que estos son voltajes fijos. Y así, conforme vamos aumentando y se rebasa el valor de referencia que tiene cada entrada positiva, entonces va provocando que se mande un 0, hasta que todos se prenden. Si esto de aquí es una señal audio rítmica, pues bueno, estos van a estar prendiendo de acuerdo a la intensidad. Pero si es nuestro capacitor, se va a cargar, llega al último y ahí se quedaría prendido. Pero lo que vamos a hacer es que cuando esto se vaya a 0, entonces tomamos la señal del cátodo de LED y utilizamos un circuito, un transistor, por ejemplo,
y cortamos, lo ponemos en corto, en paralelo con el transistor y, digo, con el capacitor, y hacemos que se descargue. O sea, de ahí tomamos una señal, así más o menos. O sea, esto ya es electrónica, ¿eh? Y aquí está nuestro capacitor que nosotros queremos que se descargue. Aquí, 12. O sea, sí, más o menos, ¿eh? Pero sí hay que hacer un calculito. Esta señal de la base viene de la pata 10. No, es pata 10, sí, es la pata 10 que corresponde a LED 10. Sí, corresponde a LED 10. Entonces, esto es así a simple vista, ¿no? Cuando llega un 1 aquí, se satura, el transistor conduce y listo, se descarga por aquí. Al descargarse, entonces nuestra gráfica se va a ceros, pero desaparece entonces este pulso desaparece al descargarlo y entonces empieza otra vez a cargarse el capacitor porque desaparece este pulso. Desaparece, ya no hay cortocircuito aquí. Bueno, es un transistor en estado de corte, de saturación, perdón, por lo que este voltaje se va hasta acá. Al cambiar esta señal, se abre nuevamente, es como si no existiera, y se vuelve a cargar el capacitor. ¿Eh? Esta resistencia inclusive la podríamos eliminar y listo. Con esto nosotros logramos que empiece a cargarse, descargarse, a cargarse, descargarse, pero ya de una forma elegante y electrónica. Pues lo vamos a pensar, lo dejamos libre de momento. Si de pronto decimos hay que hacerlo todos, pues mejor lo hacemos todos. Entonces, vean, no es, les digo, hay un kit así que ya viene, también es para armar, pero se me hace más elegante porque son LEDs cuadrados, ¿no? Ahí está. Y si compran otras cositas, ya con eso se ahorran lo del envío. Bien, esto que tenemos aquí entonces es lo que aquí estamos representando de forma matemática y así es como se comporta la carga del capacitor. Ustedes ya lo han visto en N cantidad de clases, ¿no? Y seguramente aquí viene el cálculo de esto, le están dando valores para un caso particular y vean, ahí está el tiempo de carga, dependiendo de la constante de tiempo, pues bueno, algunos llegarán más rápido, ¿sí? Entonces, pues todo sistema de primer orden, su respuesta en tiempo es así. No así, vean, siempre manejan los 5 segundos como la constante en donde llegamos casi al 100%. Y antes de que se corte, les comento que este sistema, así como lo vemos, con el tiempo, si no tuviéramos lo que les digo, el circuito ese para desactivarlo o para descargar, cuando nosotros aplicamos nuestra señal de excitación, después de 5 taos, ahí se queda. Ahí se queda. Entonces, este es un sistema estable. Siempre va a ser estable, ¿sí? Pero llegamos a nuestro punto de interés, que es el decir segundo orden, primer orden, bueno, aquí hablan lazo abierto y cerrado, ¿sí? Pero vamos a llegar rápidamente al de segundo orden. Este es el de segundo orden. Dice que terminará en 10 minutos. ¿Cuál es el detalle de un sistema de segundo orden? Bueno, parte de aquí, ¿no? De una ecuación con una segunda derivada, luego una primera derivada y una integral. Pero no es otra cosa que esto que tenemos aquí abajo. O sea, nuestra función de transferencia, ¿sí? Aquí ya la están multiplicando por la excitación.
no es otra cosa que esto, algo que tenemos en el numerador, pero nuestro sistema de segundo orden va a ser así. Siempre debemos cuidar de dejar este con coeficiente 1, hacer todas las operaciones para que sea coeficiente 1, y aquí, pues ustedes saben sacar muy fácilmente las raíces de un sistema de segundo orden, ¿sí? Y el sistema de segundo orden no es otra cosa que la ecuación general. Si A es 1, si B es A1 y C es A0, entonces es menos B A1, más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4A que vale 1 por C que vale A0. Y aquí entre 2A, pero 2A es 1. ¿Sí? Entonces podemos ver que si queremos sacar las raíces de nuestro sistema de segundo orden, pues sencillo, con la ecuación y listo. Pero aquí vamos a tener distintos casos y todo va a depender del valor que tenga la raíz. Podemos tener, si esto es igual a esto, o sea, si A1 cuadrada menos 4A0 son iguales, pues aquí tenemos 0. Por lo tanto, tenemos dos raíces reales e iguales. Si este es mayor que este, vamos a tener raíces reales diferentes. Si este es mayor, predomina el negativo y vamos a tener raíces conjugadas. Entonces, todo va a depender de qué valor tenga el contenido de la raíz. Y por aquí vi que venía un resumen, a ver si viene en este libro. No lo vean, nos va a causar, se va a ver aparatoso, pero no lo es. Bueno, había una tablita, déjenme ver si viene más abajo, de los distintos casos. Bueno, más para que vean a qué nos vamos a enfrentar. Pues no, creo que era otro. Ah, bueno, todo este material, ustedes lo tienen, pero por supuesto que nos hemos encontrado con algunos resúmenes que nos llevan de forma más didáctica este análisis. Nada más como adelanto, vamos a tener distintos casos, y según los casos, creo que son 4, vamos a tener la posición de las raíces en el plano, pero el que nos interesa a nosotros, de una vez lo adelantamos, es este sistema, el subamortiguado. El subamortiguado tiene una figura de este tipo. Bueno, aquí están mezcladas todas, pero el que nos interesa es este que tiene, por ejemplo, este número 2, ¿sí? Una señal así. Ojalá estuviera por aquí aislada. Ahí está. Esta es la señal que nos interesa en un sistema de segundo orden. Vamos a ver cómo llegamos a él y por qué esta es la que nos interesa. La Y es la respuesta de nuestro sistema de control. Cuando nosotros aplicamos la excitación, ¿sí? Vamos a suponer es un coche, le decimos va a 60, quiero que vaya a 80, piloto automático, lo subo a 80, esta Y es a 80, pues el coche empieza a acelerar, ¿sí? Generalmente trata de llegar lo más pronto posible al valor de 80, pero resulta que por lo mismo, por la velocidad que lleva, se pasa. Al detectar eso, el sistema de control dice, no, ya te pasaste. Entonces empieza a reducir, pero también por la velocidad se pasa un poquito, después ya no tanto, de tal manera que en cierto tiempo logra la estabilidad. Entre más rápido y estas oscilaciones sean también rápidas, decimos que llegamos a nuestra estabilidad. Por eso este es el que nos interesa. Sin embargo, como es un sistema para diseñar, nos vamos a dar cuenta de que si movemos algún parámetro, nos podemos salir de aquí. Y en lugar de tener esta señal así, va a empezar a oscilar. Entonces, ya no nos va a gustar de que el coche se arranque, se frene, se arranque, se frene.
No, queremos que llegue al 80 lo más pronto y listo, ahí se quede. ¿Sí? Que si hay una pendiente, compense el sistema para que vuelva otra vez a retomar esos 80 que habíamos dicho. Pero si tenemos otro tipo de sistema, aquí lo que nos están diciendo es de que la respuesta puede ser inclusive así, y esto es un sistema inestable, ¿de acuerdo? Y el grado de inestabilidad, ¿sí? O puede ser un sistema así, pero muy tardado para llegar a la estabilidad, entonces tampoco nos interesa. Dependiendo en dónde caigan las raíces, vamos a tener esta figura de onda o esta señal. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar cada caso. ¿Sí? Les digo, voy a subir el material para que ustedes lo tengan y va a haber algunos materiales muy didácticos que nos vamos a ir sobre esos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, creo que tengo correo aquí. Sí, tengo correo. Correo de BBVA. Les voy a presumir, miren, 214,000 correos que no he leído. 214,000. Pues no, son muchos. Vean, este está muy didáctico, este documento. Me lo encontré, es de la hermana institución de la UNAM. ¿Sí? Y este sí trae su resumen. Pero bueno, ya se va a cortar. Mañana nos arrancamos con los casos que ve cada según las raíces que tengamos ahí en la raíz cuadrada. ¿Sí? Vamos a ver de dónde salen todos esos parámetros. De momento le dejamos aquí porque ya en breve nos va a cortar. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Voy Muchas a gracias. tratar de poner en papel lo que vimos esto del capacitor para que tengamos la referencia ahí en nuestras notas y mientras voy subiendo este material. ¿Sí? Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, profesor. hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas Hasta luego. gracias.